No sé si lo han pensado, pero convocarán a alguno de los candidatos. Yo lo has comentado alguna vez, ¿no? En otras entrevistas. Eh, Como hizo un poco Alan cuando él gana la candidatura presidencial, ¿no? Él convoca un poco a los que no ganan, ¿no? Y de izquierda y derecha, viejos y jóvenes, ¿no? Para aglutinar un poco el partido de nuevo, ¿no? Sí, ¿Hay ese ejemplo? En el APRA hay múltiples tendencias, hemos ganado por una ventaja no muy considerable, lo cual nos impone el hecho de convocar a todas las tendencias. Claro. Y evidentemente en las próximas horas estoy convocando una reunión para poder conversar por lo menos con los que han ocupado los primeros lugares en la Mm, Cámara de Diputados, en la mm, Cámara de Senadores y en el Parlamento andino, ¿no? ya, Ahí están incluidos jóvenes militantes con votaciones interesantes, también. pero también líderes, digamos, Los tradicionales históricos, del partido, ¿no? los mayores, ¿no? Por También. supuesto, por supuesto. Jorge, Mauricio, Ah, Javier. así es, así es. Este, Siguiendo el ejemplo de García, García en el 85 hizo algo llamado Independientes con Alan, ¿no? Convocó a muchos independientes abriendo la cancha, porque en esa época el APRA se veía como algo muy sectario o muy cerrado y querían un poco cambiar la imagen violenta que había, ¿no? Incluso se cambió la estrella, se puso la paloma, en fin. Me acuerdo los independientes con Alan, el otro día conversando con Campos, porque claro, convocaron a los que, no siendo apristas, tenían simpatía con los apristas. Ahí nacen los apristones, en fin. ¿Has pensado en cosas así? Considerando que el APRA es un partido que cada vez se cierra más en sí mismo, a veces. Me dio una buena idea César Campos, Ah, recordando el episodio que ahora tú refieres, ajá. y estoy evaluando la posibilidad de hacer una suerte de colectivo llamado Independientes con Quique. Creo Claro. que sería positivo. Porque hay gente que dice, oye, a Enrique lo conocemos adentro, pero afuera no sé quién los conoce, entonces un relanzamiento un poco del partido, ¿no? Y lo mismo para otros partidos y lo mismo para otros candidatos, ¿no? El caso de García es paradigmático porque también él empezó joven y afuera algunos no lo conocían, otros sí, él venía de ser secretario de organización, ¿no? Así es. Ahora, él jubila a algunos personajes, ¿no? Yo recuerdo Carlos Enrique Melgar, que se resienten un poco con él, ¿no? De esa generación, ¿no? Pero tuvo participación parlamentaria. Así es. Es decir, Él los convoca no luego para hubo, amistarse, para... no hubo exclusión ni veto. Recuerda además que hablando del día de hoy son circunstancias totalmente Sí. distintas, que acá no estamos hablando de un asunto partidario interno de control, sino de una vocería de una campaña nacional que lógicamente entiende que necesita de todos para salir adelante. Nuestro lema fue, estimado Carlos, renovación con unidad. Creo Claro. que, aunque de manera ajustada, la renovación ya se dio el 30 de noviembre, Falta la unidad. ahora estamos en la tarea de construir la unidad. Hay algunos que dicen que no van a inscribirse a 23. ¿Es No posible he eso? escuchado eso. ¿Ah? No he escuchado Sería eso. ilegal, ¿no? Entiendo, no sé cómo, habría que ver qué dice el jurado, ¿no? Pero en ¿Te todo caso, refieres a candidatos que a han sido candidatos, electos y que van sí. a declinar Por inscribirse? X motivo, digamos. Que yo sepa, no hay una sola renuncia a nivel nacional, y Hay ya la una. mayoría entregada por las razones de salud, me parece, de Ah, una región, ¿no? ok. Pero de salud, tema de salud, ok. Me parece que sí, ¿no? ¿Qué ha pensado para la campaña? La imagen del APRA hacia afuera no es la mejor a veces, ¿no? Yo creo que tenemos que dar señales claras de un planteamiento potente anticorrupción. Creo que debemos dar un mensaje muy fuerte alrededor del tema de la seguridad, la salud pública y el tema agrario en el norte del país. Y creo que tenemos que saber abrirnos camino en el sur del Perú también, cuestión que creo que la derecha no va a tener fácil, ¿no? Y Ujú, evidentemente el desgaste de Keiko y de Acuña en el norte del Perú, que les han dado ujú. votos últimamente, pero dada su alianza con el presidente Boluarte, creo que es una factura que van a pagar en las urnas y definitivamente el APRA puede tener una vuelta importante en el norte del Perú. Voy a focalizarme especialmente también en recuperar el sólido norte. Tiene muchos votos en provincia, hemos visto, ¿no? O En- sea, además de los votos de Lima, usted tiene muchos votos en provincia también. ¿Te refieres a la interna? A la interna, claro, a la primaria. Sí, por supuesto. ¿No? En el interior del país hemos quedado con una ventaja importante si solamente contamos el interior del país. Y en Lima hay que reconocer que he quedado tercero, ¿no? Claro. Por lo tanto, soy el candidato del partido de allá de la Torre por la decisión básicamente
del interior del país, ¿no? Claro, claro. Sí, porque hoy te comentaba con Mochero Vázquez sobre el tema y me dijo algo muy interesante. Me dijo, Enrique Valderrama me dice, es un aprista del siglo XXI, porque no es de familia aprista tradicional. No es alguien que haya descendido de familia, de abuelo, lo cual, por un lado, tiene más mérito, porque no es que tuviste la biblioteca en tu casa o tuviste el papá o mamá que te llevó al partido, sino que tú fuiste de motu Yo propio, le decía a pesar de tener papá a trujillano, ¿no? O mamá trujillana. mis padres, ambos son norteños, mis abuelos con los que me he criado, que me criaron mis abuelos, son de la Sierra de la Libertad, Claro, pero ninguno de los dos era militante. era aprista, no era ni siquiera simpatizante del APRA. Claro. No, yo recuerdo que le decía a Armando Villanueva, de alguna manera, me da pena no venir de familia aprista. Y él me decía, no te preocupes, yo tampoco vengo de familia aprista, porque él era obviamente la segunda promoción del partido, donde los padres en ese momento papá no era eran médico de apristas. Leguía, Claro, ¿no? obviamente, obviamente. Pero yo creo que tiene mérito, y él me decía, tiene mérito haberse Digo, por unido cuenta al propia. partido de una manera, digamos, conceptual. Mi atracción por el APRA es inicialmente intelectual, luego ya se vuelve profundamente emocional. ¿Quién te Además, jala, aparte de Armando, digamos? Por Armando, ejemplo, Armando Armando. ya llega cuando ya yo soy aprista, Claro. cuando levanto el teléfono, lo llamo, le digo que soy secretario general del Comando Universitario de la Católica, e inmediatamente me recibe. Y a partir de ahí no dejé de frecuentar los 3 últimos años de su vida, pero yo ya estaba en el partido. Yo empiezo a leer literatura política diversa a los 13 años Claro. más o menos, y me topo con el antiimperialismo y el APRA, con Aya de la Torre, y lo sentí definitivamente mucho más cercano a la realidad peruana. Eh, y conversando con mucha gente, Y en la Católica eras minoría. obviamente, pero ella era aprista, porque yo me hago aprista antes, a los Claro. 13, 14 años. Me hago aprista, o pienso que puedo ser aprista a los 13 más o menos, 14, y ahí inmediatamente, un año después, me animo por primera vez a ir a sapear a la Casa del Pueblo, y el destino marca un poco las cosas. Y llego un día viernes, y el compañero que me recibió, Marcelo Navarro, me dice que el lunes empezaba un ciclo de formación política, de centro de formación de cuadros, de 8 meses, ¿no? ¿Quién hacía esto? ¿Ballenas, no? No. Marcelo Navarro era Era. el que coordinaba, pero me parece que ese centro estaba a cargo de Wilber Bendezú en aquel momento, si la memoria no me falla. Entonces ahí, con una promoción de compañeros, yo llegaba con uniforme escolar a las charlas sobre el antiimperialismo y el APRA, sobre la realidad nacional. Recuerdo que hablaba un joven, Javier Barreda, por ejemplo, que hablaba Carlos Roca, por ejemplo. Claro. Mucha gente valiosa, formando gente que quería ser aprista. Y luego ya viene mi vinculación a nivel ya universitario en la Católica, y luego, lógicamente, ya frecuentar a los líderes del partido con los que he tenido más cercanía, Armando Villanueva primero y luego Alan García. No fuiste del grupo que iba donde Mantilla, ¿o sí? A veces he A veces. visitado, sin duda, la casa Que también se reunían con jóvenes y hablaban y leían libros y qué sé yo, y conversaban, ¿no? pero más tiempo con Armando. Sí, y fui después, y luego de Armando, digamos, desde el punto de vista intelectual, me he frecuentado mucho con historiadores, ¿no? Percy Murillo, mucho tiempo, Hugo Ballenas, también, Ballenas. donde teníamos, En su casa, claro. donde teníamos jornadas de lectura y discusión bastante intensa. Claro. Incluso en conjunto impulsamos algunas iniciativas donde se publicaban documentos históricos del APRA, como El Ojo Izquierdo, por ejemplo, que era una plataforma muy interesante. Y luego ya formando mis propios círculos, ¿no? Lo que termina luego alumbrando lo que fue el portal, posteriormente Punto de Encuentro, ¿no? Que fundé Claro. en el 2015, hace ya 10 años. Y que aún lo tienes, claro. Y que aún lo tenemos, claro. Además tienes a la esposa de un historiador, ¿no? Que se llama Peralta. Mi primera vicepresidente creo que es la mujer más intelectual de todas las vicepresidentas de toda la elección. Ella tiene una tesis, creo, sobre la mujer en el APRA o algo así, ¿no? Sí, y o un libro, el liderazgo tiene varias cosas. Sí. Ella es doctora en Brasil, doctora en historia, es catedrática universitaria y ha estudiado mucho el liderazgo femenino en el mundo, en América Latina, pero también el liderazgo femenino en el APRA. Así es. Que eso es algo muy interesante, ¿no? Que es un tema que se le ha relegado a la izquierda. Se le ha dejado a la izquierda y lamentablemente hay que recuperarlo para el partido. Yo creo que Marinés Valdivia va a ser una gran vocera del empoderamiento femenino en el país desde una perspectiva aprista. Claro, y su esposo Germán Peralta, por supuesto, es reconocido
ex jefe del INC, reconocido historiador, digamos, intelectual del partido, ¿no? Yo considero que lo que fue la corriente de renovación del partido, cuya etapa termina el 30 de noviembre, porque ahora soy el candidato de todos los apristas, en la corriente de la renovación recibimos el apoyo, me parece, de los intelectuales orgánicos, por lo menos, más interesantes, y los amigos intelectuales más interesantes del partido: Germán Peralta, Hugo García Salvatecchi, Carlos Pando, María Inés Valdivia, Alan Salinas, Iván Arenas. Creo que es algo muy interesante. José Mario Azalde, que es en Argentina. Creo que es gente muy, muy valiosa. ¿Cómo se llama la última, perdón? José María Salles. José Mario Azalde, que vive en Ah, Argentina, ya. Peruano. peruano, Ah, claro, ya. es una persona muy inteligente, muy leída, arequipeño, que también, digamos, da sus perspectivas. Ahora, mencionas en Argentina y vengo a la recordación. Hace poco había algunos libros que han salido en Argentina, por ejemplo, han salido dos, ¿no? Uno más conocido que el otro, pero digamos, viene a la excusa porque se escribe mucho del APRA afuera, a veces más que incluso adentro. A veces afuera lo tiene más presente. Está Martín Vergel, que es interesante. A lo que voy es, a veces el APRA tiene una historia tan rica que pesa. La desmesura La revolucionaria. desmesura revolucionaria, que es un buen libro, ¿no? Entonces en Argentina admiran al APRA y en Colombia leen al APRA y en México recuerdan al APRA, pero es como que parece que el APRA Nosotros, no... nosotros nos hemos planteado el relanzamiento del partido en Sí, múltiples dimensiones: comunicacional, operativa, programática sí, con porque es un agenda león dormido social, el APRA ahí. pero también conceptual. Y estamos preparando un libro sobre las perspectivas de la vigencia del pensamiento de Eda de la Torre, Ah, qué interesante. en donde van a ser 12 entrevistas, donde van a ser entrevistados justamente Hugo García Salvatecchi, Germán Peralta, Claro. Alan Salinas, Marina Valdivia, este humilde servidor, para dar algunas ¿Y esto perspectivas. cuándo sale? ¿O más o menos para cuándo estaría? Esto está programado para marzo. Perfecto, perfecto. ¿Con la San Martín? No. No, no, de manera Ah, independiente, ya. ¿no? Por ahí escuché que el compañero Chac también apoyaba el partido. A la línea valerramista, no. Me parece que apoyó a Javier Velázquez, pero le tengo mucho respeto, Ah, ¿no? Javier, ok, ok. Perfecto. ¿Cómo conquistar el voto? No el voto antiaprista, porque eso es imposible, pero digamos, el voto no aprista, el voto que miramos simpatía al APRA, pero que no era partidario. Justo lo que hablábamos al comienzo, ¿no? ¿Qué has pensado? Volviendo a tener posiciones programáticas claras. Una de las cosas que podemos admitir como error colectivo, y me pongo yo incluso por delante, Mm, creo que alguna vez incluso hemos conversado sí, en mi faceta de analista político, sí, y así los últimos años me han convocado usualmente como analista político. sí, claro. Creo que todos hemos dado un peso fundamental y exagerado a la crítica política cotidiana, Mm, y hemos dejado los cuadros apristas, incluidos sí, los exparlamentarios, mi propia persona, y hemos dejado de lado o hemos bajado el volumen respecto al planteamiento social sí, que había que hacer. Y la campaña interna ha sido eso, ¿no? Vamos a volver a poner los temas sobre la mesa. Y sí, parte de eso tiene que ver con la seguridad, parte de eso tiene que ver con la educación, con la sí. salud, y esa es la agenda social. Yo creo que si defendemos banderas concretas en cada uno de estos temas, podemos convocar al voto de centroizquierda que nos ha acompañado Claro. usualmente, ¿no? Claro, porque las dos veces que gana Alan, gana en el medio, ¿no? Entre centro e izquierda. Digamos, a la derecha de Humala y a la izquierda de Lourdes, y antes a la izquierda de Bedoya y a la derecha de Frejolito, Absolutamente. ¿no? Que es la Cuando posición pierde, histórica del es APRA, centro izquierda, que en clave europea, quiero decir con claridad, sería socialdemocracia. socialdemocracia, y Claro, nosotros decimos democracia social, ¿no? claro, claro, claro. El orden de los factores y altera el producto. Según Claro. Allá de la Torre, lógicamente. Ahora, interesante lo que dices porque eh, el partido últimamente quedó un poco relegado conceptualmente como una especie de, por un lado, un muro anticomunista, lo cual siempre lo fue, pero que no era su único rol, pues. Y por otro lado, furgón de cola del fujimorismo, que nunca lo fue, más diría que fue locomotora, pero que igual esa relación hizo daño. Sí, hay que admitir algunas cosas. Creo que participar de la mesa directiva del Fujimorismo, controlado por el Congreso, controlado por el Fujimorismo, no fue lo mejor Cuando estaba Mulder. en el 2016 al 2019. Definitivamente el tema de bajar el volumen social fue otra Ujú, cosa que creo que había que revisar, y creo que se está revisando. ujú. Y lógicamente esas cuestiones tienen que corregirse.
Y creo que la autocrítica empieza por Alan García. Ujú. Y Alan García cumple ese rol, y eso lo quiero dejar claro. Hace su propia Yo no estoy autocrítica. haciendo un ejercicio de general después de la batalla. Ujú. El mismo Alan dio un ejemplo en Metamemorias, Ujú. calificando la alianza con el PPC, a quien respeto democráticamente muchísimo, como la gran equivocación. Creo que ese es el subtítulo del capítulo donde habla sobre la alianza con el PPC. El propio Alan hace esa autocrítica. Y esa autocrítica es muy positiva porque nos permite entender que Fue un gran error. todos en ese momento, no solamente Alan, porque todos lo apoyamos públicamente, nos equivocamos. Ahora, había un antecedente, ¿no? Convergencia Democrática, que estamos en Bedoya. Y Y también se no equivocó. es el mejor ejemplo, No, pues por eso mismo, lógicamente, porque ¿no? también perdió, ¿no? Y en el mundo, lógicamente, hay múltiples ejemplos. Ha habido un esfuerzo importante de la socialdemocracia, del socialcristianismo en Alemania. Creo que hubo un ejemplo importante de la concertación a nivel chileno. Que era más centro-izquierda, en verdad, ¿no? Pero claro, estaba posicionado, era más bien jalar a las otras fuerzas hacia el centro-izquierda. Pero más allá de esos, de una u otra manera, entendimientos, creo que había nacido con más tiempo ese tipo de alianzas. Lamentablemente la nuestra no tuvo mucho tiempo ni de consensuarse a nivel de bases abajo, ni de explicarse adecuadamente a la gente. Pero bueno, eso es una cosa que también ha podido ser utilizado por nuestros adversarios para intentar echarnos más hacia la derecha. Yo tengo respeto a la izquierda marxista y a la derecha, pero el APRA no es ni mucho menos izquierda marxista para nada. Le combate el campo popular a la izquierda marxista, pero tampoco es de derecha, para nada. No. Yo creo que en el Perú existe injusticia social. Yo creo que en el Perú hay que hacer varios cambios que la derecha no admite. Y yo creo que eso hay que ponerlo en el debate. El propio García fue conceptualizado como de derecha cuando en verdad sus ministerios ahora son totalmente de izquierda, digamos, ¿no? El Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, Y yo he anunciado que ¿no? El Museo de la Memoria. vamos a hacer un esfuerzo por pasar los sectores de 19 a 12. Pero también he dicho claramente que no creo que sea bueno tocar el Ministerio de Cultura ni el de Ambiente. No porque lo hayamos creado nosotros, sino porque lógicamente el tema ambiental cada vez es más importante en el mundo, no solamente desde el punto de vista, digamos, ecologista, sino económico. Sí, te Los escuché bonos que de carbono. bonos de carbono, etcétera, claro. Hay cosas que futuro es que eso. te relacionan a la modernidad Y de la tenemos una economía, selva amazónica, ¿no? que va a ser un capital Así brutal es. para los próximos años, ¿no? ¿Y cuáles otros reducirías entonces? Yo creo que uno que está cantado es la fusión del MIDIS con la mujer, ¿no? Sí, Creo ¿no? que reducíamos mejor la pobreza cuando eso estaba... Eso fue junto. mala, ¿no? Sí, una actitud, o sea, en una perspectiva totalmente equivocada, elevó en más 150% el presupuesto de los programas sociales y la pobreza incrementó. Con lo Así cual, es. lo único que te explicas es Y gran con corrupción escándalos e de ineficiencia. contaminación, de chicos Ahí enfermos, ¿no? empiezan, digamos, la madre del cordero de todo lo que ha pasado a Claro. nivel de intoxicación de los niños. Claro. Tiene la marca de Humala, definitivamente. Claro, claro, claro. ¿Qué otro ministerio de repente...? Yo creo que hay que ir hacia un esfuerzo de un Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura. Que era un poco lo que el último gobierno trató de hablar un poco de esto, ¿no? Del gobierno, que lo que antiguamente se llamaban Ministerio de Fomento. El gran problema con el último gobierno es que no tenía ninguna legitimidad para Claro. emprender una gran reforma del Estado como esta. Y Chile tiene una definitivamente. especie de Ministerio de Fomento que acá había también antes, ¿no? Sí, yo creo que además por un problema que tenemos que admitir, el asunto de la corrupción en el Sí. Perú, lógicamente. Hay que centralizar las obras Y públicas. evidentemente para tener una Contraloría actuando, no trabando tampoco, pero actuando Concurrente. rápidamente, Mm. con control concurrente, es mejor que determinadas cosas estén centralizadas, ¿no? Para ir cerrando, la juventud tiene su lado bueno y su lado malo. Hemos visto un presidente que está aprovechando la juventud, más allá de que nos guste o no. Ahora vamos a preguntar qué te parece a ti. Pero digamos, tu juventud también, de alguna manera, es un valor. Vas a explotarlo como un valor. Porque en el APRA hay más gente que me dice, los jóvenes del APRA hablan como los viejos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo comunicacional para estar más cerca del lenguaje de la gente joven, Ajá. definitivamente. Y yo creo que lo que va a significar un valor en la campaña es la posibilidad, que te garantizo que vamos a poder realizar, de conjugar una nueva voz con un partido de 100 años y 2 experiencias de gobierno. Es decir, es el APRA histórico, de izquierda democrática, orientado a las mayorías populares, que esta vez, en este encargo transitorio de 4 meses, habla por la boca de alguien que tiene menos de 40 años. Eso puede ser novedoso para un sector de la población. ¿Y cómo le puede decir a alguien de menos de 40 años, a alguien de 30 y tantos o de menos incluso, oye, ven al APRA? ¿Qué es interesante del APRA? ¿Cómo puedes atraer a alguien al APRA, a un chico que está pues en TikTok, que está
en el reggaetón, o sea, yo sé que el APRA también tuvo su estrella reggaetonera, pero Bueno, digamos, vamos a ensayar seguramente otra estrella reggaetonera variaciones de trap con, de con, Trump, claro, con la estrella y seguramente con los fondos musicales. Pero más allá de eso, yo veo preocupación en la juventud fundamental por empleo, así por es. mejor educación, Los ninis, y evidentemente eso puede ser una de las grandes banderas del APRA, la agenda social de la juventud, la posibilidad de incrementar el presupuesto utilizado para el tema educativo, pero para un programa nacional de becas, para no quitarle presupuesto a Beca 18, para construir más colegios, para mejorar la calidad educativa, para hacer grandes institutos tecnológicos. Y yo creo que ese mensaje puede calar en la juventud, porque además va a ser un mensaje que va a contar con una perspectiva de innovación, de tecnología, de apoyo a las startups juveniles. Yo creo que eso puede ser importante para ellos, ¿no? la última vez que hubo un mensaje juvenil del APRA, lamentablemente ha terminado en investigaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Luciana León, ¿no? Se hablaba mucho de mensaje joven, pero bueno, Yo creo que apenas ocurrido eso, no sé si fue expulsada o ella se renunció al partido, no está en nuestras filas, resolverá sus problemas seguramente, pero creo que ahora hay una gran oportunidad de tener representantes jóvenes en el partido y creo que eso, y nuevos también, ¿no? No necesariamente de manera etaria. Tenemos una Zoila Bocángel, que nunca ha sido parlamentaria ni ministra, que encabeza la lista de diputados de Lima. sí pues. Tenemos una Carla García, que nunca ha sido parlamentaria ni ministra, encabeza la lista de senadores. Tenemos una Úrsula Silva, una Evelyn Orcón, un Renzo Ibáñez. Todos son rostros nuevos. Claro, Representan la renovación sin duda, ¿no? claro, claro. Para terminar, otro caballo de batalla que tenga en mente para la campaña que se puede adelantar. Hemos hablado del tema de la agenda social, que bueno, lo ha desarrollado en medios, lo ha desarrollado en medios y en entrevistas. Eh, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? Seguimos con eso porque me parece importante porque siento que están desconectados totalmente de la política, ¿no? Quizás es el candidato más joven de la campaña, Sí, sí, ¿no? sí. 38, ¿no? Salió una infografía, no recuerdo de qué medio, en la interna todavía. El potencial candidato más joven de la elección era del APRA. Y el potencial candidato con mayor edad de la elección también era del APRA. ¿Cuál es el mayor, Jorge? Claro, claro. Pero bueno, creo que hoy día hay que hacer un esfuerzo unitario y estoy en la inmensa responsabilidad de unir al APRA para la campaña. Bueno, es un partido de 100 años, pues, ¿no? Tiene el más joven y el más viejo. A eso voy y eso es algo muy, muy interesante. Tú no dirías eso de jóvenes a la obra y viejos a la tumba, Yo creo que lo de González Prada ya que es inspirador de Aya González fue Prada. dicho, fue interpretado en todo caso Sí. en clave del espíritu. Yo creo que en el APRA todos tienen un espíritu joven, ¿no?